Imagina que despiertas y lo primero que sientes es un calor sofocante, húmedo y pegajoso que te roba el aire lentamente. Abre los ojos y en lugar de rejas de acero, lo que ves frente a ti es un muro interminable de vegetación verde y oscura. Estás parado en la orilla de una playa, pero te aseguro que este no es un paraíso tropical. La arena bajo tus pies está húmeda. El cielo está enteramente gris y el sonido ensordecedor de las olas rompiendo contra las rocas te recuerda que estás completamente aislado del mundo. Estás a 50 kilómetros de la costa, en el medio del implacable Océano Pacífico. Si miras hacia atrás, hacia la selva, sabes que un solo paso en falso podría ser tu fin. La humedad huele a tierra mojada y a peligro. Allá adentro se esconden miles de serpientes venenosas esperando en el suelo. Las llaman talla X y su mordedura pudre la carne en cuestión de horas. Si miras hacia adelante, hacia el océano, el panorama es 1000 veces peor. El agua profunda y oscura está infestada de tiburones hambrientos y corrientes tan fuertes que arrastrarían un barco de pesca como si fuera de papel. No hay muros de concreto en este lugar. No se necesitan. La naturaleza misma es tu carcelero. Sabes que vas a morir aquí, ya sea por una enfermedad, por el veneno de una víbora o simplemente porque el encierro y la paranoia te vuelven loco. Te dicen que nadie ha escapado jamás, que es físicamente imposible. Pero, ¿qué harías si tu desesperación es más grande que tu miedo a la muerte? ¿Qué harías si la única salida requiere que te enfrentes con tus propias manos a los monstruos del mar y a la furia de la naturaleza? Hola muchachos y bienvenidos una vez más a Spanish Colombiano, el podcast número 1 para aprender español con historias y cultura. Yo soy Jorge, su amigo colombiano, y como siempre estoy muy feliz de que estén aquí escuchando. Antes de comenzar, quiero recordarles que si se sienten estancados en el nivel intermedio y su meta es por fin entender a los hablantes nativos y hablar español con fluidez, pueden unirse a la Academia de Spanish Colombiano. Al unirse, lo más importante que van a recibir es el curso completo del método podcast. Este curso les da el paso a paso para transformar cada uno de estos episodios en una lección completa, diseñada para que mejoren su comprensión auditiva, su pronunciación y su fluidez. Además del curso en la academia, tendrán las transcripciones, las traducciones y el vocabulario clave de cada episodio. También tendrán acceso a nuestra comunidad privada y la posibilidad de tener una sesión de coaching 1 a 1 conmigo cada mes. Pueden unirse en el link en la descripción o simplemente ir a SpanishColombiano.com. Ahora sí, empecemos. Bueno muchachos, para entender la magnitud de esta historia y lo aterradora que es, tenemos que viajar en el tiempo hasta finales de la década de 1960.
El lugar es la isla Gorgona. Hoy en día, si ustedes buscan Gorgona en internet, van a ver fotografías de un parque nacional hermosísimo, un santuario ecológico donde la gente va a bucear y a ver las ballenas jorobadas. Pero en los años 60, esta isla era el sinónimo del infierno en la tierra. Era la prisión de máxima seguridad del país, conocida mundialmente como el Alcatraz de Colombia. A este lugar remoto solo enviaban a los criminales más peligrosos, a los peores asesinos o a aquellos que la sociedad quería desaparecer para siempre. Gorgona no era una prisión normal. Aquí, los arquitectos no tuvieron que construir inmensos muros de piedra, ni instalar cercas eléctricas de 10 metros de altura. ¿Por qué? Los creadores de la prisión sabían algo espeluznante. La isla misma era el muro perfecto. Imagínense, por favor, un pedazo de roca volcánica a 50 kilómetros de la costa del Pacífico colombiano, cubierto por una selva tropical tan espesa, tan enmarañada, que incluso al mediodía parece que fuera de noche allá adentro. Esa selva estaba infestada de arañas venenosas, nubes de mosquitos que transmitían enfermedades letales y lo peor de todo, la temida serpiente talla X. Esta es una víbora tan agresiva y tóxica que si te muerde en medio de esa selva y no recibes el suero antifídico de inmediato, la muerte no solo es segura, sino que es una agonía pura. Tu sangre se coagula, tus órganos fallan y el dolor te hace desear que todo se acabe rápido. Y si por algún milagro increíble lograbas atravesar ese laberinto verde sin que te picara nada y llegabas a la playa, te topabas de frente con el segundo muro, el Océano Pacífico. Un mar profundo, violento, oscuro, con corrientes heladas que arrastran cualquier cosa hacia el abismo abierto. Y como si eso no fuera suficiente, estas aguas son el hogar de docenas de especies de tiburones. Los guardias solían decirles a los presos que intentar nadar era simplemente una forma muy estúpida de suicidarse. En Gorgona, los reclusos no soñaban con escapar. El único sueño allí era sobrevivir un solo día más sin volverse loco. Pero aquí es donde entra nuestro protagonista, un hombre llamado Eduardo Muñetón Tamayo. Eduardo era un tipo duro, lo que en Colombia llamamos un berraco. Había sido condenado a prisión por un crimen violento y trasladado a Gorgona para cumplir su condena. Sin embargo, desde el preciso instante en que bajó del barco, pisó la isla y sintió ese calor opresivo, ese olor a sal, a sudor y a desesperanza. Algo hizo clic en su cerebro. Mientras los demás prisioneros caminaban con los hombros caídos y la mirada clavada en el suelo, completamente resignados a pudrirse y morir en ese infierno verde, Eduardo miró fijamente hacia el horizonte azul. Él
se negó categóricamente a aceptar que esa isla maldita fuera su tumba. La psicología de un hombre acorralado es algo fascinante y a la vez aterrador, muchachos. Cuando sientes que ya no te queda absolutamente nada por perder, lo imposible empieza a parecerte una opción lógica. Eduardo sabía que no podía sobornar a los guardias. También sabía que no podía robarse uno de los barcos de suministro porque los militares estaban fuertemente armados y vigilaban el muelle día y noche con órdenes de disparar a matar. La única opción real que le quedaba, la única jugada, era construir su propia embarcación desde cero. Necesitaba una balsa. Durante meses, Eduardo se convirtió en un fantasma silencioso. Comenzó a estudiar en secreto los movimientos del mar. Pasaba horas mirando las olas, tratando de memorizar cómo subían y bajaban las mareas, tratando de adivinar cuál corriente lo empujaría hacia el continente y cuál lo arrastraría hacia la inmensidad del océano para morir de sed. Al mismo tiempo, comenzó a recolectar materiales. Imagínense el nivel de paranoia que tenía que manejar todos los días. En Gorgona, los presos realizaban trabajos forzados cortando madera en la selva. Aprovechando esto, Eduardo lograba ocultar pedazos de madera de balso, que es un árbol cuya madera es increíblemente ligera y flota de maravilla. Ocultar estos trozos era un juego de ruleta rusa. Tenía que adentrarse en la maleza, con el corazón en la garganta, rezando para no pisar a una talla X camuflada en las hojas secas. Para amarrar los troncos utilizó lianas, esas cuerdas naturales gruesas y resistentes que cuelgan de los árboles. La construcción de esta balsa le tomó una paciencia inhumana. Si un guardia lo descubría, lo mandaría al pozo de castigo o simplemente lo desaparecerían en la selva. Si un compañero envidioso lo delataba, estaba acabado. Así que Eduardo no le dijo a nadie. Guardó su secreto en lo más profundo de su mente. Y entonces llegó la noche de la verdad. Era octubre de 1969, una noche sin luna, tan oscura que no podías ver tu propia mano frente a tu cara. El cielo estaba cubierto de nubes negras, amenazando con una tormenta. El viento soplaba fuertemente y el sonido ensordecedor de las olas chocando contra las rocas camuflaba cualquier ruido en la isla. Era ahora o nunca. Eduardo se escabulló de su barraca mientras todos dormían. Cada rama que crujía bajo sus pies le sonaba como un disparo. Llegó a su escondite, sacó su pequeña balsa improvisada, que, para ser honestos, no era más que un puñado de troncos amarrados con desesperación, y la arrastró por la arena hasta el agua. El choque con el agua fue brutal. Estaba helada. Eduardo se lanzó al mar empujando la balsa. Las olas lo golpeaban con una fuerza salvaje, tirándolo bajo el agua, tragando sal, como si la misma isla Gorgona tuviera vida y se negara a soltar a su prisionero.
Pero Eduardo peleó con cada músculo de su cuerpo, remando frenéticamente con un pedazo suelto de madera, hasta que por fin logró atravesar la línea donde revientan las olas y se adentró en mar abierto. Pero muchachos, el escape apenas comenzaba. Estar flotando en el medio del Océano Pacífico, en la oscuridad más absoluta, sobre unos palos amarrados con raíces, es quizá una de las experiencias de terror psicológico más grandes que alguien pueda vivir. Eduardo no tenía brújula, ni comida, ni una sola gota de agua potable. El frío de la madrugada le calaba hasta los huesos, haciéndolo temblar incontrolablemente. Y luego estaban los sonidos. Allá abajo, en ese abismo negro debajo de sus pies, escuchaba el agua moverse. A veces sentía que algo grande rozaba los troncos de su balsa. ¿Era un tiburón rondando en la oscuridad? ¿O era solo la corriente? En ese punto, tu propia imaginación es tu peor enemiga. Al amanecer, el terror a los monstruos marinos fue reemplazado por un asesino peor, el sol. El sol del Pacífico ecuatorial no perdona. Sin ninguna sombra que lo protegiera, la piel de Eduardo comenzó a quemarse, llenándose de ampollas dolorosas. La deshidratación empezó a secarle la garganta hasta el punto de hacerla sangrar. Sus labios se abrieron. El cansancio nubló su visión y las alucinaciones comenzaron a torturar su mente. Pasó un día entero remando. Luego cayó la noche de nuevo. Luego otro día de sol abrasador. Sobrevivió únicamente alimentado por la adrenalina, el miedo a volver a esa prisión y un deseo feroz de libertad. Fueron casi 3 días flotando a la deriva, perdiendo la cordura, quemado, casi ciego por el reflejo del sol en el agua y al borde del colapso total. Hasta que de repente la textura del sonido cambió. Ya no era el eco vacío del océano profundo, era el sonido inconfundible de las olas rompiendo suavemente contra la tierra firme. Eduardo abrió sus ojos hinchados y a través de la neblina del agotamiento vio la costa. Había llegado al continente. Con las últimas fuerzas que le quedaban en el alma, se arrastró por la arena de la playa en la costa colombiana y cayó desmayado. Había hecho lo imposible. Había vencido al infierno verde. En la prisión, al darse cuenta de su ausencia, los guardias buscaron por toda Gorgona. Al encontrar el rastro en la arena, el director de la cárcel simplemente soltó una carcajada. Anotaron en los libros oficiales que Eduardo Muñetón Tamayo había fallecido, probablemente ahogado o devorado por los tiburones. Para ellos era un caso cerrado, pero en los oscuros pasillos del penal, los otros reclusos empezaron a susurrar la verdad. La leyenda acababa de nacer. Lo bautizaron como el papillón colombiano. Eduardo logró vivir en libertad como un fantasma durante casi 3 años.
Cambió de identidad, trabajó en fincas y se ocultó del mundo. Pero la vida, muchachos, a veces tiene giros muy crueles. Un día cualquiera, en un pequeño pueblo del Valle del Cauca, un policía lo detuvo para una requisa de rutina en la calle y le pidió su cédula. Algo en su rostro delató su nerviosismo. Las huellas dactilares confirmaron lo increíble. El hombre que había burlado a la muerte, a la selva y al océano fue capturado por una simple, estúpida revisión callejera. El gobierno no dudó un segundo y lo envió de vuelta a Gorgona. Imagínense el impacto psicológico aplastante de esa situación. Volver a ver esa isla acercándose desde el barco. Saber que todo ese sufrimiento, casi morir de sed y locura en el mar, terminó devolviéndolo exactamente a la misma jaula de la que escapó. Sin embargo, cuando Eduardo Muñetón Tamayo bajó de ese barco y pisó nuevamente la arena, la atmósfera era diferente. Los guardias que antes lo humillaban, ahora lo miraban con un asombro profundo, casi con miedo y un innegable respeto. Sabían perfectamente que estaban ante un hombre que había mirado a la muerte directamente a los ojos y le había ganado la partida. Los demás prisioneros lo recibieron no como a un compañero, sino como a una leyenda viviente, un semidios que les demostró que sin importar qué tan fuerte te encierren, el espíritu humano puede hacer cosas que desafían toda lógica. Eduardo regresó a su prisión, es cierto, pero nunca volvió a ser simplemente un preso. Se convirtió para siempre en el mito inquebrantable del papillón colombiano. Bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Antes de terminar, una pequeña aclaración. Estas historias son historias reales. Sin embargo, en ocasiones cambiamos los nombres para proteger a las personas involucradas y algunos detalles se modifican con fines educativos. También quiero recordarles que si se sienten estancados en el nivel intermedio y su meta es entender a los hablantes nativos y hablar con total fluidez, pueden unirse a la Academia de Spanish Colombianos. Allí tendrán acceso al curso completo del método podcast, todas las transcripciones, las traducciones y el vocabulario clave de cada episodio. Además, tendrán acceso a nuestra comunidad privada y a la posibilidad de tener una sesión de coaching 1 a 1 conmigo cada mes. Para unirse, vayan al link en la descripción o simplemente visiten SpanishColombiano.com. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.